Muy buenas noches. En esta presentación vamos a recorrer el camino hacia el cisma del 1378 al 1417, años en los cuales la cristiandad estuvo desgarrada. Había dos papas. Luego vamos a ver cómo la Iglesia resolvió esta división con el Concilio de Constanza, que se reunió los años de 1414 a 1418. Y allí fue condenado la herejía de Juan Hus, que había sido discípulo de Wycliffe, un profesor de Inglaterra. Luego haremos como una evaluación de qué dejó el cisma de Aviñón y qué dejó a la Iglesia el Concilio de Constanza. Recordemos que cuando eligen papa a Urbano VI, ya el papado está en Roma. Si mal no recuerdo, Gregorio XI murió en Roma y los romanos insisten que el electo tiene que ser romano, de otra manera los matamos. O sea que había mucha presión y por una ventanita el obispo de Marsella les dice a los cardenales reunidos: elijan papa, que los van a descuartizar. Eligen a un hombre que parecía manso, pero de una vez se presenta amenazando a los cardenales franceses, que después de haberlo elegido se arrepienten de haber elegido a Urbano VI. Y ya fuera de Roma eligen a un papa rival, a Clemente VII. Esto va a dividir a la Iglesia. Nosotros tenemos que diversos países van a apoyar a diversos papas, ¿no? Ahí están las dos divisiones. Y está la línea romana, o sea que Urbano VI va a ser sucedido por Bonifacio IX, por Inocencio VII y por Gregorio XII. Todos esos papas van a ser sucesores del Papa Urbano VI. Y luego el Papa de Aviñón va a tener otros apoyos, ¿no? Ahí se ve. Los papas de Aviñón va a ser aprobado por Escocia, Francia, Castilla-León, etc. Y el Papa de Roma, por ejemplo, va a ser aprobado por el Imperio Alemán. Hay dos papas. Esto se puede resolver de 4 maneras. Primero, a la fuerza. Segundo, por acuerdo. Tercero, por renuncia. Y cuarto, por un concilio. En un momento dado, los cancilleres de la Universidad de París y de otros centros citan a los cardenales, tanto del Papa de Roma como del Papa de Aviñón. Señores, esto es una vergüenza, vamos a resolver esto. En 1409 y están reunidos en Pisa cardenales de los dos papas y dicen: Gregorio XII, usted está depuesto. Benedicto XIII, el sucesor Clemente VII, usted está depuesto. Y eligen a Alejandro V, pero ninguno de los dos depuestos aceptan, y ahora en vez de 2 papas tienen 3 papas, los 2 que ya existían y el que ellos eligieron. Muere Alejandro V y eligen a Juan XXIII. Ya hubo un Juan XXIII que no se le reconoce como papa, porque era el tercer papa, y por eso Angelo Giuseppe Roncalli, cuando sea electo a finales del 1958, medio que se rió un poquito de todo el mundo, adoptando el nombre de Juan XXIII. Y el emperador Segismundo le dice a Juan XXIII: vamos a acabar con este cisma que está dañando a la Iglesia y vamos a convocar un concilio. Y ese concilio en Constanza llegará a reunir cientos de participantes, ¿no? Y al mismo tiempo Segismundo quería que hubiera concilio porque había un sacerdote muy piadoso, admirado, Juan Hus, que vivía en lo que es hoy en día, luego fue Checoslovaquia, que está incluso también dividida, vivía lo que era Bohemia en aquella época, y Juan Hus tenía mucho ascendiente sobre el pueblo, un gran predicador, un hombre muy justo, muy serio,
y estaba enseñando una serie de ideas que se discutían mucho. Él atacaba a los obispos alemanes, por ejemplo, y decía que lo que debíamos leer es la Escritura y no darle tanta importancia a lo que enseñan los obispos y los papas, y decía que un sacerdote indigno no podía dar y ofrecer sacramentos que fueran válidos, etc. El Segismundo quiere que haya una reunión importante de la iglesia que se pronuncie sobre las ideas de Juan Hus, que en realidad son las ideas de Wycliffe, de John Wycliffe, que había sido su maestro en Inglaterra. Se reúne el concilio de Constanza. ¿De qué se trata ese concilio? ¿Cuál es la agenda? Primero, causa unionis. Vamos a buscar la unión de la iglesia. Segundo, vamos a responder a esta herejía de Juan Hus, causa fidei, la causa de la fe. Y tercero, causa reformationis. Hay que reformar la iglesia. Ya, fíjense cómo venimos hablando de esto. Yo no sé si ustedes recuerdan el primer concilio de León, 1274, 1245, el primero de León, el segundo, 1274. Ya en esa época se está hablando de que hace falta reformar la iglesia. Concilio de Viena, 1311, 1312. Señores, reformar la iglesia. Y lo que hacen es que condenan a los templarios, etc. Hace rato que esto se viene hablando, pero nadie enfrenta esta situación. Y en Constanza dice, hay que reformar la iglesia. Juan XXIII estaba seguro de que él se iba a quedar de papa, porque la mayoría era italiano, y él era italiano. Ya él se frotaba las manos, viéndose electo papa, pero le cambian las reglas del juego. Y dice, no, se va a votar por naciones, y cada nación va a tener un voto, así que pónganse de acuerdo. Y Juan XXIII, dándose cuenta que él no va a ser el papa, dice, a mí no me conviene que este concilio se reúna. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se fuga del concilio. La noche del 20 al 21 de marzo se fuga del concilio. Y Juan de Gersón, canciller de la Universidad de París, se dirige al concilio y les dice, caminen mientras todavía tienen luz. Y ahora mismo, en caso de cisma, nosotros somos la autoridad suprema, señores. Nosotros somos la autoridad suprema. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Juan XXIII? Dice, yo me voy, y ese concilio se cae. Pero resulta que el concilio reunido dice, no señor, tú te puedes ir, pero nosotros seguimos aquí reunidos. Y en abril del 1415, el concilio aprueba uno de los decretos más revolucionarios. Dice, nosotros estamos reunidos aquí en nombre de Cristo y nuestra autoridad depende de Cristo, y va a emitir un decreto, el decreto Ex Sancta Synodus Constantiense, este sínodo santo de Constanza. Y ellos son conscientes de que con ese decreto están abriendo la puerta para salvar la división. Ellos dicen, se fue el Papa, sí señor, pero aquí estamos reunidos nosotros en concilio en nombre de Cristo. La gente que ha estudiado esto piensa que este decreto no era algo para siempre, sino una medida práctica para manejar la crisis que creó Juan XXIII y la crisis que tenía la iglesia de que tenía dos papas, ¿no? O sea que ahí no están hablando de papa por ningún lado. Y ¿por qué lo hacen así? Porque el papa se ha ido, ¿no? Y los otros no están por reconocer nada de esto, ¿no? Y por eso dicen, ¿no? Todo el mundo tiene que obedecer al concilio, dicen ellos que están reunidos en ausencia de Juan XXIII. Este Santo Sínodo de Constanza, que es un concilio general legítimamente reunido en el Espíritu Santo, recibe su poder directamente de Cristo. Y todos, sea cual sea su estado o dignidad, incluido el Papa, están obligados a obedecerle en cuanto se refiere a la fe y la erradicación del cisma. Nuestro Santísimo Papa Juan XXIII no puede mover, ni hacer nada sin contar con nosotros, ¿no?
sin contar con nosotros. Entonces, ya ellos tienen la manera de dictaminar qué es lo que va a suceder. Entonces van a pasar a juzgar a Juan Hus. Juan Hus tenía las ideas de un profesor, John Wycliffe, que había sido muy protegido de los reyes de Inglaterra. Critica a la recaudación de fondos de la curia de Aviñón, de los papas de Aviñón. Criticó la riqueza de la jerarquía y decía que la iglesia de los predestinados, los hombres y mujeres que se iban a salvar, tenía que renunciar a todo tipo de poder y vivir en pobreza. Wycliffe decía: nadie que esté en pecado mortal puede asumir una posición de dirección en la sociedad cristiana ni en la iglesia. Un papa, obispo o sacerdote que vive en pecado mortal no tiene ningún poder. Si el gobernante vive en pecado mortal, pierde su poder. Bueno, estas ideas eventualmente van a ser juzgadas por la Iglesia de Inglaterra y van a llegar a la conclusión, pero este hombre era un hereje. Y tanto les impresionó que desenterraron los huesos de este hombre y los quemaron más tarde. Esto ocurrió después del concilio de Constanza. Wycliffe y Oz afirmaron que los sacramentos administrados por un sacerdote o obispo pecador no eran eficaces. Esto es una herejía, ya esto ha ocurrido antes en la iglesia. No sé si ustedes se recordarán la controversia de los lapsi, de los que habían fallado durante la persecución de Decio en el siglo III, que la iglesia va a responder: estos curas, estos sacerdotes son indignos, pero quien actúa en sus sacramentos es Cristo. Esos sacramentos son válidos. La autoridad, tanto en la sociedad secular como en la eclesiástica, únicamente era legítima si quienes la ejercían se encontraban en estado de gracia, decía él. Este tipo de razonamiento lo van a usar después los conquistadores españoles para quitarle sus propiedades a los indios. Los indios son idólatras, son pecadores, no tienen derecho a sus tierras y sus posesiones. Por supuesto, esto es herético, esto no. El poder temporal y la riqueza son una ruina para la iglesia, dirá Juan Hus. El Estado debe incautarse de las posesiones eclesiásticas y contribuir con un sueldo para el sostenimiento del culto y del clero. Curiosamente, se está adelantando a lo que se llama la Constitución Civil del Clero de los revolucionarios franceses. El año creo que fue en 1790. La Revolución Francesa empezó en el 89, en 1789, y ya en el 1790 tenían la Constitución Civil del Clero para quitarle los bienes a la iglesia y darle un sueldo. La iglesia no la compone la sociedad visible, jerarquía y fieles, sino la sociedad invisible de los que se van a salvar. La excomunión del Papa, decían ellos, tanto Wycliffe como Hus, solo afecta a aquel que haya sido excomulgado por Dios. Todos los fieles son sacerdotes. Es decir, está diciendo algo que tiene base, o sea, todo fiel participa en el sacerdocio universal de Cristo, ¿no? Y eso la Iglesia Católica debimos haber afirmado eso mucho más. El Concilio Vaticano II nos ha hecho más conscientes de que por la unción crismal en el bautismo todos participamos del sacerdocio universal de Cristo, pero él lo está usando en el sentido de quitarle poder al clero. La única fuente de revelación es la Escritura. Estaría mejor haber dicho el origen de la revelación, etc. Luego negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, veía en la confesión una institución diabólica y veía el celibato como algo nocivo para la iglesia. Wycliffe combatió asimismo las indulgencias, el culto a los santos, las misas de difuntos. Es decir, ustedes se dan cuenta cómo estamos en el siglo XIV y ya hay una serie de cuestionamientos que serán retomados más tarde en tiempos de la Reforma Protestante, que inicia más o menos en el 1517. Hus era gran crítico de los obispos alemanes, que eran muy poderosos, y el wyclifismo se convirtió en una causa nacional checa. O sea que los checos, que eran regidos por obispos alemanes y por gobernantes alemanes, hacen de las ideas de Hus una idea
patriótica. Hus defendía las ideas de Wycliffe contra el arzobispo de Praga, y como el rey Wenceslao veía en él un hombre sano, lo protegía. Más tarde, Juan XXIII, el Papa III, el sucesor de Alejandro V, que necesitó dinero y hace una cruzada contra el rey de Nápoles. Y por supuesto, Hus condena esto. Usted está usando las cosas religiosas para ganar dinero. Hus tenía miedo de lo que podía pasarle si él iba al concilio, pero el emperador le dijo: Hus, no temas, aquí tienes un salvoconducto, tú ve y defienda tus ideas. Desde que Hus toma la palabra en el concilio, lo apresan y el emperador protesta, y en vano, porque el concilio se ve como dueño de todo esto que está ocurriendo, y a él le van a pedir que se retracte de sus ideas a Hus, pero él niega que haya enseñado muchas cosas que se le atribuían por error. Eventualmente lo condenan y es quemado vivo. Y en Bohemia, donde él vivía, la gente se lanza a la guerra. Por primera vez todo un pueblo se separa violentamente de la Iglesia Católica, porque estos checos simpatizaban con Hus, que era un hombre bueno y muy coherente, y entonces se lanzan a una guerra. Fue terrible esa guerra, 11 años de guerra. Se dice que cuando lo estaban quemando, una viejita acercó un pedazo de leña a la hoguera y Hus le alcanzó a decir: oh simplicidad santa. En checo, Hus significa ganso, y dice que Hus les dijo: hoy están asando un ganso, pero de mi ceniza van a hacer un cisne que no van a poder asar. Antes de morir dijo: llamo a Dios para dar testimonio de todo lo que he escrito y predicado ha sido rescatar las almas del pecado. No puede haber marcha atrás. Mi Señor caminó por el camino de la verdad y el deber, aunque lo llevó al Calvario. ¿Puedo yo, uno de sus humildes seguidores, dar marcha atrás ahora? Dar testimonio de la verdad de Dios es más importante que la vida. Entonces con gozo confirmaré con mi sangre todos los escritos y predicaciones de las verdades que he sostenido. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Así murió un 6 de julio de 1415 este hombre bueno, que defendía algunas ideas contrarias a la fe. Todavía en la hoguera Segismundo le ofreció el perdón si se retractaba, pero Hus rechazó la oferta y murió recitando el credo, invocando a Cristo y perdonando sus enemigos. Con Hus estaba en el concilio Jerónimo de Praga, y cuando vio que iban a quemar a Hus, él se echó para atrás y dijo que no, pero luego dijo que sí, que yo pienso igual que Hus, me tienen que condenar a mí también. Y cuando le ajustaron la cabeza, el gorro de hereje, afirmó: también Cristo fue coronado de espina. Jerónimo de Praga. En el concilio de Constanza se condenaron estas ideas de Wycliffe y Hus. Los sacramentos administrados por un sacerdote o obispo pecador no eran eficaces. Pero el concilio, y más tarde Martín V, que será el papa electo, incluso un mal sacerdote administra válidamente los sacramentos siempre que lo haga con la debida materia y forma y con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El concilio ahora seguía reunido después de condenar a Hus, y entonces los católicos ahí reunidos querían reformar la Iglesia. Las demás naciones tenían que respetar la autoridad del Papa. Se aprobaron varios decretos de reforma, y la reforma del gobierno corriente de la Iglesia se dejó a la competencia del Papa. Es decir, en realidad se dejó todo en el aire, El concilio estaba decepcionado con el comportamiento de los papas.
Los concilios serían necesarios en el futuro para mantener el buen estado de la iglesia. Así es. Pero en este momento se estaba esperando que el Papa y el concilio pudieran reformar la iglesia. Entonces, para evitar que hubiera crisis, que siguiera imperando la mala situación que se vivía, además del concilio, el decreto que dijimos antes, ex Santa Cyrillus Constantiensis, apoyan y aprueban el decreto Frequens, un decreto que obligaba a la iglesia a reunir concilio. En 5 años hay que reunir otro concilio para seguir reformando, y luego en 7 y luego en los 10 años ya le tenían aprobado todo lo que lo que debía hacer la iglesia para que no hubiera falla, ¿no? Un concilio a los 5 años, otro a los 7, otro a los 10, y por fin eligen a un Colonna que tan enemigos eran de Bonifacio VIII, se recordarán, a comienzos del siglo XIV, o Don Colonna, y lo eligen y toma el nombre de Martín V, que era el santo del día. Luego de 40 años terminaba en la iglesia esa división de 40 años que había ha hecho tanto daño a la iglesia. La elección del cardenal O'Donnell Colonna fue acogida con alegría, no solo por el concilio, sino por todo Occidente. Después de 40 años, el cisma había sido superado y se había restablecido la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia tenía de nuevo su cabeza suprema, un papa reconocido por todos, legítimamente elegido. Se cerraba así este capítulo tan triste, esta división tan tremenda. El decreto Frequens significaba un rotundo voto de falta de confianza papal. No nos engañemos. O sea, el Frequens lo que está diciendo es: hay que reformar la iglesia, y para asegurarnos que esto se haga, vamos a reunir concilio. Estos dos decretos, ex santa y Frequens, eran ambivalentes. Se podían interpretar en sentido moderado y ortodoxo, pero también en sentido radical, conciliarista y herético. O sea, se podía interpretar en sentido moderado, bueno, un concilio que se reúne, pero también se podía interpretar como enfrentando a los papas, quitando la autoridad. Los historiadores, por ejemplo, Frances, que es un hombre serio, bien serio, dice: solo una minoría del concilio era conciliarista en sentido radical, y los decretos fueron interpretados en clave innegablemente moderada y conservadora. Así lo hizo Martín V. Pero hay una minoría conciliarista, hay una minoría que quiere que el concilio esté sobre el Papa, y en eso cifra su confianza. Y la veremos aparecer de nuevo en reuniones futuras. Veremos a esa minoría aparecer. Vamos a mirar ahora y vamos a evaluar ahora brevemente el concilio, evaluando los papas de Aviñón, el cisma y el concilio de Constanza. Señores, mirando atrás, ¿se acuerdan en todo ese siglo XIII, los años 1200, cuántas veces los cónclaves estaban bloqueados por los intereses de cardenales italianos, a su vez aliados de monarquías europeas? Todos estos conflictos prevalecen sobre el bien común de la iglesia. Se fortalecen las monarquías nacionales, y eso va a influir en el gobierno de la iglesia. Los gobernantes probaron que se podía domesticar al papado. Un político italiano, yo creo que fue un Medici, llegó a decir: mientras más papas haya, tanto mejor. Hay 2, ojalá haya 3, ¿no? Porque menos poder entonces tendrán los papas. Y van a ir apareciendo obispos que piensan primero en los intereses de su país que en los intereses de la iglesia, y varias órdenes religiosas entran en gran crisis. Ya hemos visto en el caso de los franciscanos como hay un gran enfrentamiento entre los franciscanos espirituales, los que quieren la pobreza estricta, y otros franciscanos que no valoran tanto esa pobreza. El papado ha decaído en prestigio. No se está respondiendo al deseo de reforma. No se ha respondido, y hemos visto cómo van saliendo ese deseo de reforma en diversos concilios y no le hacen caso.
Y poco a poco se va extendiendo lo que se llama el galicanismo. Es decir, Francia, en tiempos del Imperio Romano, eran las Galias. Y como es un país tan importante, una zona tan importante, el galicanismo sostiene que el Papa no debe actuar sin tener en cuenta los intereses de Francia, la hija mayor de la Iglesia. O sea que eso es el galicanismo, que eso va a marcar la vida de la Iglesia prácticamente hasta bien entrado, hasta comienzos del siglo XIX, pero todavía continuará. El conciliarismo, esa idea de que el Papa está sometido, subordinado al concilio. En realidad el concilio debe ser presidido por el Papa, pero los conciliaristas habían perdido fe en la capacidad del papado de reformarse y van a poner su fe en el concilio y van a sospechar mucho de los papas. Señores, Martín V, electo papa para reformar la Iglesia, pero la Iglesia no se va a reformar. Lo que va a ocurrir es que en este momento en que ya está desatado el Renacimiento, la vuelta a los cánones de belleza grecorromanos, la vuelta a los clásicos griegos, la vuelta a los clásicos romanos, los cánones de belleza en la arquitectura, en todas las construcciones, e incluso la vuelta del latín erudito, no el latín de los escolásticos de la Edad Media, no, el latín de Cicerón, ¿no? El latín de Plauto, de Terencio, etc. Esa vuelta, ese renacer, rinascita de la antigüedad grecorromana va a marcar a la Iglesia. La Iglesia se va a entregar con alma y corazón al renacimiento y los papas se van a volver los grandes mecenas de los artistas renacentistas, pintores, escultores, arquitectos, y los propios papas van a tratar de darle carácter y demostrar su grandeza con los criterios del Renacimiento. No faltará a finales de los 1400 y comienzo de los 1500 un papa que diga: yo quiero hacer en Roma la catedral mayor y quiero hacer en Roma la iglesia mayor que existe, el templo mayor, con la cúpula mayor que existe y la belleza mayor. Y para eso voy a buscar ingentes cantidades de dinero y voy a buscar a los mejores arquitectos y escultores para adornar esta iglesia que va a ser una maravilla. A eso lo llevan sus ideas renacentistas, pero ya eso será un tema para clases futuras. En esta estamos dejando este concilio de Constanza 1414-1418 que acaba de elegir a Martín V. Y nos queda entonces esta pregunta: ¿Martín V reformará a la Iglesia y sus sucesores reformarán a la Iglesia? ¿Cómo seguirá esta tendencia conciliarista? ¿Cómo va a continuar? ¿La Iglesia será una iglesia pobre, como querían los franciscanos espirituales, como querían los valdenses? ¿O va a ser una iglesia que va a intentar seguir acumulando recursos para lo que considera ser obras importantes? ¿Los papas sabrán liberarse de los intereses de su familia o van a seguir siendo nepotistas? Es decir, van a seguir apoyando a sus familiares, etcétera. ¿Cómo se va a manejar la jerarquía? Y en medio de todo esto, ¿qué piensa el cristiano de a pie en medio de toda esta situación? Y con eso vamos a continuar cuando volvamos a reunirnos. Muchas gracias.